curiosamente nadie ha hecho un video con contenido que de verdad tenga sentido sobre Daniel capítulo 8. Para mí, después de mucha investigación, lo que está pasando ahora en los países árabes y con Estados Unidos es claramente lo que... Cronológicamente, Daniel recibió esa visión en el capítulo 8 hace más o menos 2500 años atrás, mientras estaban en cautiverio en Babilonia. El lugar donde Daniel se encontraba en ese entonces era en Susa, la capital de Elam, conocido hoy en día como el Irán. Veamos cuál fue la visión de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. A Daniel le explican unos versículos más adelante lo que la visión significa. Así dice, a partir del versículo 15: Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El ángel Gabriel le hace claro a Daniel que estos eventos sucederán en el tiempo del fin, o sea, en el futuro de nuestro tiempo ahora actual. Los 2 cuernos del carnero representan la alianza entre 2 reyes de Media y Persia. ¿Y qué harán estos 2 reyes? Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Los medos y persos comenzarán una guerra contra el oeste, norte y el sur. Como dice que ninguna bestia podía pararse contra los medos y persos ni escaparse de su poder, yo me hago la pregunta: ¿a qué se refieren con la bestia? La Biblia mismo nos da la respuesta, ya que en un capítulo anterior leemos lo siguiente: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Por eso los reyes del oeste, norte y sur perderán la guerra contra los medos y persas. Seguro que a través de un ataque espontáneo, rápido y corto, de manera que los países al norte, sur e oeste no tendrán tiempo para prepararse. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son los medos y los persos? ¿Y dónde viven ahora? Medos y persas, pueblos indoeuropeos procedentes del Cáucaso, se establecieron en la meseta de Irán durante el 2º milenio a.C. Ciro II el Grande fue el que unificó las tribus de la meseta en el siglo VI a.C. y conquistó Asia Menor y Babilonia, fundando el imperio persa. Cambises continuó su obra al adueñarse de Egipto, y Darío I, que conquistó la región del Indo, llevó el imperio a su apogeo. Para entender cuál es el conflicto con Irán, necesitamos saber un poco lo que está pasando ahora en los países árabes. Por eso, les voy a enseñar solo rápido un pequeño resumen de lo que está sucediendo. Irán, con 1,5 millones de kilómetros cuadrados, es 3 veces más grande que Francia y 4 veces más grande que Alemania. Irán hace frontera con 7 países: Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Turquía, Irak, Afganistán y Pakistán. Al sur de Irán, con casi 2.000 kilómetros de longitud, divide una frontera marítima a Irán de Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, Omán y sobre todo Arabia Saudita, otro país árabe con mucho poder.
Divididos por el Golfo Pérsico, se encuentran dos países que no podrían ser más diferentes el uno con el otro. En Irán, el árabe solo se habla en la zona petrolera de Juzestán y en la calle de Jarmus, porque en el estado iraní se habla el perso, aunque también existen unas cuantas lenguas más, pero son la minoría. De los 80 millones de iraníes, el 97% son musulmanes, pero musulmanes chiitas, los que mundialmente representan la minoría, sobre todo en los otros países árabes, donde la población es musulmana pero sunitas. El Estado de Irán es republicano, pero también teocrático. Hassan Rouhani es el presidente y Ali Khamenei es líder supremo de por vida. Él es el sucesor islámico de Ayatollah, quien revolucionó el Islam en 1979, lo que cambió la situación política del país. Y también con los Estados Unidos después de atacar la embajada estadounidense. Desde entonces los Estados Unidos les han puesto distintas sanciones. Entonces continuemos ahora con el versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Aquí leemos de un ataque de los medos y persos hacia el oeste, norte y sur. La mayoría de los persos viven hoy en día en Irán. Por eso podemos tomar a los iraníes como los persos en la visión de Daniel. Leemos también que el carnero tenía un cuerno pequeño y el otro más grande. Cuernos significan líderes de un imperio o estado, como dice en Daniel capítulo 8 versículo 21. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Por eso primero habrá un rey pequeño y después uno más poderoso, lo que puede significar dos cosas. A. La guerra comenzará de un país pequeño no muy poderoso y un país más grande con más poder se aliará para apoyar la guerra. O B. Los reyes de Media y Persia comienzan la guerra y después viene un país más poderoso y los apoya para ganar la guerra. Falta hacerse la pregunta, ¿quiénes son los medos y en qué país viven hoy? Ya que se aliarán con el Irán, seguro deben de tener algo en común, sobre todo religiosamente o culturalmente o estratégicamente. Veamos quiénes podrían ser. El Irán utilizó la guerra contra el Estado Islámico para expandir la influencia en el Medio Oriente. El Estado en Teherán apoyó a los kurdos en Erbil, acabando con la tensión con Bagdad y construyendo la relación con el régimen de Bashar al-Assad en Damascus, sobre todo con la milicia chiita en el Líbano. Irán ha financiado a ese grupo desde su fundación en 1982 y ha llevado a cabo numerosas operaciones con él en Siria. Por tantas sanciones, Irán no puede exportar petróleo ni gas hacia el oeste, lo que perjudica mucho su economía. Por eso el Irán ha comenzado a hacer comercio con el país cristiano de Armenia, los musulmanes chiitas de Azerbaiyán y los sunitas de Turkmenistán, y hacia el este con Afganistán y Pakistán, aunque los dos países no son muy interesantes por su crisis económica. Por eso el Irán se concentra más en China. Por eso los siguientes países podrían ser los aliados de Irán por razones religiosas: Siria, Líbano, el Yemen, Irak, Pakistán, Turquía, Bahrein, Azerbaiyán, sobre todo donde viven algunos chiitas. Por razones estratégicas económicas, sería Afganistán, Pakistán, Qatar, Irak, Turquía o Bahrein. Lo que más sentido tiene con el punto de vista actualmente sería Qatar, Bahrein o el Yemen. Uno de ellos se junte con el Irán para atacar a los países, entre ellos a Arabia Saudita. Israel no será víctima de ese ataque, ya que en Daniel capítulo 8 no lo nombra. Veamos ahora lo que pasa después de haber atacado y haber ganado. Mientras yo consideraba esto,
he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. El ángel Gabriel le explica a Daniel quién es el cabrío macho. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Hay que tener en cuenta que en hebreo no dice Grecia, sino Javán. Los javanitas son los descendientes de Jafet, el hijo de Noé. Es una pura suposición de los teólogos ver a Grecia como el reino de Javán, aunque hasta hoy no se puede decir con exactitud dónde quedaba Javán y dónde viven hoy en día los descendientes de Jafet, o sea, los javanitas. Como la Biblia dice que vienen del oeste, entonces podrían ser los siguientes países: Siria, Turquía, Grecia o el continente europeo hasta el continente americano. De algunos de esos lugares vendrá el contraataque contra el Irán y su aliado. ¿Y cómo será ese contraataque? Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El poder occidental triunfará, probablemente gracias a un ataque aéreo. ¿Y qué pasa después del contraataque? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Lo que eso significa explica Gabriel en el versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. O sea que el reino de los javanitas será dividido en 4 reinos, similar como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cual fue dividida en 4 zonas. Es posible que este nuevo reino, dividido en 4, incluya el Medio Oriente, cual fue después del contraataque tomado por el oeste. De uno de esos reinos vendrá después de unos cuantos años el Anticristo, como leemos en el versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Estamos ya tan cerca del fin, y de que suceda lo que dice en Daniel capítulo 8. Miren a sus alrededores lo que está pasando. Despiértense y dense cuenta que la Biblia es el único periódico que necesitan para entender lo que está pasando en este momento. Dejemos de querer lo humano y comencemos a crecer espiritualmente. ¿Estás listo para el tiempo final? Que Dios te bendiga.